Buenas, bienvenidos a una nueva charla triglobera. Hoy tenemos a una invitada muy especial y es la primera mujer que traemos aquí al podcast y estamos muy ilusionados. Y bueno, es una chica que lleva desde el 2013 nada más y nada menos que haciendo triatlón, o sea que algo nos enseñará. Es entrenadora, triatleta élite, ha ganado varios triatlones y además hace trail running. Tenemos con nosotros hoy a Natalia Bermúdez. Hola Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias por pasarte por aquí y echar un ratito con nosotros. Y en los mandos tenemos a nuestro compañero Iván García. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Aquí a intentar molestar poquito hoy. A ver si no meto la pata. Pues nada, Natalia, vamos si te parece, bueno, hablar un poquito sobre, bueno, el triatlón, el deporte en general, el embarazo y la primera pregunta que te tenemos que hacer y bueno, que yo creo que es de obligado cumplimiento es, ¿cuál es la diferencia entre los entrenamientos o en qué se diferencia un entrenamiento de un hombre y una mujer, ¿no? Porque al final yo creo que hay diferencias. Aunque todavía nos cueste mucho, yo creo que hay un poquito de diferencia, ¿no? Coméntanos. Bueno, pues claro, a ver, primero que ya hay diferencias individuales entre cualquier persona, independientemente del Exacto. sexo, ¿no? Que eso ya lo sabemos todos. Pero pues cuando se trata de una mujer, pues hay consideraciones muy importantes a tener en cuenta. La primera es, yo diría que la estrella es un poco el ciclo menstrual. Es cierto que la experiencia que tengo entrenando a mujeres y también, bueno, escuchando a especialistas de este tema, que he tenido la suerte de estar muy cerca de Alberto García Bataller, que es un especialista en esto, es verdad que no a todas las mujeres les afecta igual. Y vas a encontrarte, yo me he encontrado a muchas mujeres, entre ellas yo misma en muchos momentos de mi vida, que Ujú. la menstruación no me ha supuesto absolutamente nada en mis entrenamientos. No he notado un cambio más allá que el que puedes tener en un día más cansada o en un día de más calor, pero es cierto que hay mujeres que les afecta muchísimo, muchísimo, y es muy importante conocer todas las fases de este ciclo, qué implica a nivel hormonal, qué implica en todos los sentidos para saber qué tipo de esfuerzo hay que hacer, qué alimentación tengo que llevar, sobre todo hasta dónde puedo forzar y hasta dónde merece la pena forzar, qué gano y qué pierdo. Entonces, además de que el ciclo tiene su propia fase que es independiente, Ujú. además, cada mujer lo vive de una manera y esto es algo que yo tendría en cuenta muchísimo. Primero, siempre incluirlo en las entrevistas cuando preguntes a una mujer cómo está con este tema y que te informe y tenerlo en cuenta. Luego, cosas, ya aquí entraría más para mí tema de conciliación familiar, pero la verdad que con Emi también me estoy dando cuenta de que la conciliación familiar antes parecía que era una cosa que teníamos que tener en cuenta nosotras y ahora es una cosa que se tiene en cuenta para el hombre y para la mujer. A lo mejor la mujer en algún caso tiene que estar más pendiente por alguna razón, pero al final la conciliación tiene que ser hombre-mujer y ver cómo encajan los bolillos, ¿no? A nivel familiar. Esto también a mí me parece fundamental. Al final hay triatletas élite, pero el grosso que tenemos, todos los entrenadores son triatletas amateur, que tienen su Ujú. vida, que tienen su trabajo, que tienen su familia. Y preguntar esto, o sea, yo como entrenadora hay algo que he aprendido en todos estos años, que lo tengo clarísimo, que es mi premisa número uno cuando pregunto, y es, háblame de tu disponibilidad real. No de la disponibilidad ideal, no de los objetivos que tú tienes, no de los pájaros que puedes montarte en la cabeza, que casi todos tenemos muchísimos, Sí. sino cuál es la disponibilidad real que a ti te va a permitir mantener un equilibrio emocional, sobre todo, Ujú. y permitirte un equilibrio en todos los ambientes importantes, en todos los aspectos importantes de tu vida. Entonces, bueno, seguro que se me olvida algo, pero la verdad que yo cuando hablo con mujeres, la única peculiaridad que realmente hago es cómo te funciona el ciclo menstrual, tienes problemas, tienes dolores, cómo te afecta y vamos a tratarlo. Y hay mujeres
con las que lo trabajo y mujeres con Ujú, las... Y yo en mi Ujú. caso personal he estado muchos años sin regla, hablando con 1000 ginecólogos y ginecólogas, mirándome 1000 cosas y sin encontrar absolutamente nada irregular. He tenido 2 hijos sin regla, que es una cosa que es anormal. No digo que sea normal ni que sea buena, pero que es la realidad. ujú. Y sin embargo he tenido otros periodos de tener menstruaciones por haber llevado anticonceptivo, menstruaciones muy regulares y muy voluminosas que me han afectado muchísimo a nivel rendimiento y me han dejado cao. Y eso me ha enseñado mucho a que, por eso muchas veces cuando vemos atletas de élite en mujeres, no entendemos cómo una persona en una misma temporada ha tenido resultados tan buenos y tan malos. Es que como te toque el día malo, en el día que te toca competir, o sea, es que la diferencia es abismal, pareces otra persona. Entonces, Sí, es bueno, verdad. pues Sí. mucho. Aprendes mucho. ¿Cómo Aprendes a te conocerte, ¿no? ganas? Una pregunta, ¿cómo te ganas la confianza para que pues una chica que tú lleves de primeras le puedas preguntar, pues eso, pues cuándo tiene el periodo, cómo es su regla? Mm. ¿Es fácil romper el hielo o A ver, es quizá... cierto que yo desde que tuve a mi primer hijo, a Balú, hago todo lo que hago es trabajo online. Hago algunas sesiones presenciales de natación, pero es muy puntual. Entonces, mi Ujú, trato normalmente es o videollamada o llamada telefónica, pero yo lo primero que paso siempre es una entrevista online, que la gente rellena con muchos datos Ujú. online. Entonces, esa pregunta la hago online, con lo cual es cierto que si tú tienes que hacerla en una entrevista presencial, a lo mejor te da un poco más de apuro, pero también os digo que no os podéis imaginar lo que una mujer puede llegar a valorar, una mujer deportista puede llegar a Ujú, valorar que su entrenador, hombre, además, le ujú. pregunte acerca de estos temas, porque ya es un romper barreras de ¿me importas? Me importa tu situación, me importa lo que vas a vivir, me importa que mejores y me importas tú y y tus objetivos deportivos, ¿no? Entonces, nunca he visto el caso, y muy raro sería el caso, de que no respondieran bien. O sea, de que no se sintieran cómodas. Una mujer deportista actualmente se siente muy cómoda hablando de este tema porque lo necesita principalmente. O sea, que hay que romper el hielo, ajá. que no sea tabú tampoco, Que va. no es un tabú. Para nosotras no es nada tabú, para nada. Al revés, es un tema que se habla mucho, cada vez se habla más, igual que yo ahora me estoy dando cuenta con mis 2 partos, con las conversaciones que tengo, cada vez hay menos tabús en todos los sentidos, en el trabajo del suelo pélvico, en cómo se trabaja, en los masajes perianales, o sea, hay un montón de cosas que parece que eso no se habla, pero entre las mujeres se habla muchísimo. Hay muchos hombres expertos ya metidos en este tema y es algo, es que es una diferencia abismal. Es Entonces, que, perdona, Al Natalia, final es algo habrás normal, sí. visto, perdona, Iván, que te he cortado. Sí, no, no, sí que sí. Que No, que imagino decía que llevas desde el 2013 en este mundo del triatlón, habrás visto la evolución sobre estos temas brutal, ¿no? Porque en el 2000 empezaste hasta ahora, habrá habido un cambio brutal, ¿no? brutal. También es verdad que yo empecé muy joven, bueno, muy joven. No soy una deportista prematura, ni mucho menos, pero que empecé no pensando en ningún momento en todo lo que es la maternidad. No tenía prácticamente ni la menstruación. Es verdad que a lo mejor, pues entre las mujeres que estaban embarazadas lo hablaban más y yo ahora lo hablo porque estoy en esta situación. Pero desde luego es que desde el embarazo de Balú en 2020 hasta el embarazo actual, que es 2023, ha habido un cambio abismal en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Y luego es que es un mundo el posparto, el parto, el posparto. O sea, a mí nadie. Y tengo 14 tías, tengo a mi madre que hablo con ella de todo, nadie me había hablado de muchas cosas que pasan posparto, de muchas cosas que sí, pues que han sido tabú muchos años, pero que a una mujer le ayuda mucho hablarlo y le ayuda mucho, y jopi, es que en el deporte es fundamental. O sea, desde ¿por qué no te puedes subir a una bici en un mes si te han hecho la EPI? ¿Por qué no? O sea, es que son muchos factores que no caemos y que en el deporte al final cobran aún mucha más importancia. Que crees que es importante la formación, ¿no? Que la formación a los que sois entrenadores y que habéis estudiado tal, ha cambiado también, ¿no? Muchísimo.
ahora se meten asignaturas o se meten, se habla mucho, has hablado antes de Bataller, que también fue entrenador mío, que habla mucho sobre ello y habrá cambiado mucho también ello, ¿no? Muchísimo. Y por ejemplo, ahora las últimas jornadas de triatlón a las que fui este año de la FETRI ya habían metido una charla de trabajo de suelo pélvico y hubo muchas preguntas porque la gente está muy interesada, sobre todo que nosotras podemos llegar a entenderlo un poco mejor porque a lo mejor has trabajado, te ha tocado hacerlo, alguna fisio te ha hablado del tema, pero es que los hombres alucinan. O sea, dicen, ¿pero esto qué es? Y yo cómo lo implanto? Y en mi grupo de la escuela lo tengo que meter. Esto se trabaja en hombres, se trabaja en mujeres. O sea, hay un montón de dudas. Claro, joder, ya ves. Falta educación ahí en ese sentido, sí. Pero Falta muchísimas mucha dudas. ruptura de tabús que se está haciendo súper Mm. bien y cada vez más. Y falta mucha formación. Mucha. Sí, mira, ahora creo que la semana que viene, no, la siguiente, hay una formación de la Federación Madrileña La sobre, FETRI, sí. sobre suelo pélvico, o sea, muy, muy Muy chulo, la verdad. interesante. Sí. O sea, que, bueno, que se va avanzando. Menopausia. Menopausia es un tema que no se está tocando y, o sea, que se está empezando a tocar y es súper importante porque la menopausia sí que es otro mundo, otro Claro. mundo. Y si queremos que las mujeres de edad más avanzada sigan haciendo deporte, hay que formarse en esto también. Sí, sí, porque, bueno, es verdad que hay triatletas de grupos de edad jolín, que están en esa edad y necesitarán su entrenamiento en algún momento puntual sobre ello, ¿no? Bueno, Justo. Natalia, y llega el momento de que te quedas embarazada de tu primer hijo, Balú. ¿Cómo cambia tu enfoque estando ahí en tu mejor momento como triatleta? Estás ahí, estás súper bien, ¿no? Ahí entrenando con tu club y todo. ¿Cómo cambia tu enfoque, tu entrenamiento y cómo ves el triatlón, ¿no? Cuando te quedas embarazada? Porque o sea, cambia radicalmente también. Totalmente. A ver, también es verdad que en 2018 mi vida da un giro abismal cuando conozco a Emi, porque, bueno, le conozco, nos enamoramos locamente, claro, él de Valencia, yo viviendo en Madrid, yo tenía o sea, llevaba mi propio club, además allí estaba compitiendo en corta distancia con el CETOA en Alcorcón. Ujú, Bueno, eso, mi vida dio un vuelco absoluto. Al final decidimos que me iba a venir a vivir a Valencia, me iba a poner a trabajar en el club que llevaba Emi aquí con su padre. Yo quería seguir en corta distancia, seguí entrenando para CETOA y compitiendo a nivel nacional con el equipo de corta, con el equipo A. Eh, y sin comerlo ni beberlo, a los 9 meses me quedo embarazada. Es que fue literal. Claro, nosotros sabíamos que queríamos tener familia, pero desde luego no en ese momento, ¿no? Pero para nosotros fue una alegría desde el momento uno. Pues al principio, muchas dudas de todo, ¿no? De qué iba a hacer en todos los sentidos. Pero la verdad que lo recuerdo con muy poca preocupación ante el futuro. O sea, estaba muy emocionada de formar una familia, muy emocionada de formarla con Emi. Y a nivel deportivo, el hecho de venirme a Valencia y convivir con una persona que era profesional, que yo en mi caso ujú. siempre he sido semiprofesional, o sea, yo me encantaba el triatlón, se me empezó a dar bien, pero mi faceta de entrenadora ha estado siempre por encima. Entonces, al final, el vivir con una persona que a diario y tiene una vida enfocada al profesionalismo en el triatlón, al final es mucho más fácil volverte tú más profesional. Entonces, pese a estar embarazada, nuestro día a día era entrenar, que era nuestra pasión, pasar tiempo juntos, entrenar. Claro, es que yo lo veo ahora y digo, madre mía, es que teníamos tiempo para todo. O sea, yo a mi embarazo ahora no tiene nada que ver. Pero pues como lo vi, intentando mantenerme muy en forma, con mucho cuidado, porque era todo muy nuevo para mí y la verdad que no había nada de información, o sea, yo encontré muy poca información acerca de esto. Creo que en esa época estaba entrenando con Jaime Menéndez de Luarca. Cuando me quedé embarazada decidí autoentrenarme y probar yo a hacer lo mío. Y la verdad que seguí entrenando mucho, bajando bastante la intensidad, pero en el caso de del embarazo de Balu fue muy diferente porque
todas las restricciones y limitaciones que yo me autopuse como entrenadora, todo Ujú. hablado con mi ginecóloga, por supuesto, fueron mentales. Es decir, pues está estudiado que en el mes 6 es mejor dejar de correr porque el impacto, o sea, el peso del bebé tal, pues en el mes 6 dejamos de hacer esto. Trabajo suelo pélvico está recomendado y lo hacemos. La bici no sé qué, pero por ejemplo, en el mes cuarto decidimos Em y yo que la bici no, porque ya sentíamos que va, aquel riesgo. Pero que fue todo porque lo decidíamos. No porque mi Ujú. cuerpo me dijera, haz esto, haz lo otro, no te encuentras bien con esto. Yo me encontraba como una rosa, no noté que estaba embarazada en ningún momento. Cuando me empezó a salir la tripita, pues sí, un poco de limitación en algunas cosas, pero o sea, me notaba con mucha energía y con muchísimas ganas de volver tras el embarazo. En ningún momento lo dudé. Intenté mantenerme todo lo fuerte que pude dentro de las limitaciones que me ponían los médicos y los especialistas. Y bueno, también nos vino la pandemia, entonces tuve mucho tiempo de entrenar aquí en casa. Es verdad que cogí también más peso los últimos meses porque es que sí, entrenábamos 2 horas, pero es que el resto estabas haciendo pasteles, comiéndote los pasteles y viendo series. Tampoco había mucho más. Pues, Eh, entonces, y, bueno, pues mi y, visión era a ver qué nos depara la temporada siguiente y cómo lo llevamos con el bebé, pero no me supuso ningún stop en el camino, por decirlo de alguna manera. Claro, porque seguiste entrenando. Pero ahí yo creo que también, ¿no? La importancia de la familia, la pareja y todo eso que te acompaña es súper importante, ¿no? Porque una persona activa, como es tu caso, que vienes, bueno, eres entrenadora, que está para arriba, para abajo, haces triatlón, compites, aunque digas que no, pero te gusta competir, Sí. eh, estar ese tiempo un poco más limitada, ¿no? Al final, el apoyo familiar y todo, que te entienda, que te comprenda, también es súper importante, ¿no? Para una chica que Muchísimo, se queda embarazada, que es deportista y que... muchísimo. O sea, mis padres los dos han sido deportistas. Mi padre ha sido deportista de mountain bike y mi madre fue ballista. Los Ujú. dos han competido en alto rendimiento, los dos han hecho deporte salud luego y son muy deportistas. Y yo me doy cuenta, hablando con ellos, hablando con otros amigos míos que pues han vivido embarazos también, la gente a veces lo tiene muy difícil porque hay mucho miedo a que la mujer haga deporte en el embarazo. Hay mucha crítica. Yo por redes sociales, ahora que estoy patinando, me escribe mucha gente y me pregunta, ¿pero cómo patinas? O sea, ¿cómo se te ocurre patinar? ¿Cómo? Pues hay muchas dudas y hay muchas mujeres que te dicen, oye, es que veo que haces esto, ¿tú crees que yo podría? Y pues si el entorno familiar no te ayuda, si Claro. ya tienes dudas de por sí y muchísimo miedo, porque el embarazo es un proceso de mucho miedo, y más ahora que cada vez hay más abortos, que cada vez es más difícil, es un proceso de bastante miedo. Si además te siembran la duda, se vuelve súper complicado. Súper complicado. Pues a ver, es una pregunta muy complicada porque es tan personal. O sea, yo ahora me intereso muchísimo por las mujeres deportistas embarazadas y hay deportistas de élite que han estado practicando su deporte, carrera, atletas, Ujú. hasta el séptimo, octavo mes corriendo competiciones. ¿Qué pasa? Que depende muchísimo. Yo misma estoy viviendo dos embarazos completamente diferentes y soy el mismo cuerpo y soy la misma persona. Y pues imagínate en dos personas diferentes. O sea, tabús como tal, el más gordo de todos es que sigue habiendo muchísimos ginecólogos y ginecólogas que no te recomiendan el ejercicio en el embarazo. Y a mí me ha pasado, o sea, yo llegué a ir con Balú a un ginecólogo que me dijo, uy, el niño es muy pequeño, reposo absoluto, me dijo. Y digo, reposo absoluto, pero ¿a qué te refieres con reposo absoluto? Porque ni me has preguntado a qué me dedico. Es que a lo mejor soy profesora de infantil. ¿Reposo absoluto? ¿Qué reposo absoluto tiene una profesora de infantil? O sea, Claro. ni siquiera sabes ni a qué me dedico, ni a qué me he estado dedicando mis últimos 5 años, ni a qué está acostumbrado mi cuerpo. Entonces, hay mucho miedo a todo esto, entonces lo más fácil, pero es como todo, esto pasa en todos los aspectos de la Sí. vida, lo más fácil es mm, reposo absoluto. Quedarte en casa en el sofá. Claro, ¿qué pasa con el reposo Claro. absoluto? Hay veces que es necesario, o sea, hay muchos embarazos problemáticos. Yo he tenido amigas muy deportistas que han hecho reposo absoluto durante 6 meses de no moverse de la cama porque no podían hacer otra cosa. Pero
hay que preguntar a qué estás acostumbrada, qué haces, en qué consiste tu vida, en qué consistía antes, cómo te encuentras. Y yo lo que siempre le digo a las mujeres es, porque me preguntan muchas, ¿y dónde está el límite? Una mujer que no ha hecho deporte es muy difícil que sepa su límite, o sea, no puedes empezar a hacer deporte en el embarazo, eso sí que no es Claro. lo suyo. Pero una mujer deportista y más una deportista de élite ha sufrido, o sea, sabe perfectamente lo que es sufrir. Pues yo siempre les digo, tú ahora, tu objetivo es mantenerte en forma. Para mantenerte en forma no hay que sufrir. Entonces, la barrera del sufrimiento nunca la pases. Para mí ese ha sido siempre mi límite. Es decir, estoy entrenando, a mí me mola exprimirme, me puedo exprimir, pero no voy a sufrir. O sea, el momento de sufrir es lo que hay que eliminar, porque al final tu cuerpo está otra cosa. No, no vas a Claro. sufrir con nada, ¿no? Pero así como tabús generales, principalmente ese, que hay miedo a hacer esto. Se puede hacer impacto, perfectamente se puede hacer impacto. Si te tiras 9 meses sin hacer impacto y te dedicas a la carrera, cuando vuelvas vas a lesionarte, seguro. Si no trabajas el suelo pélvico porque te han dicho que no sé qué o porque tu pareja, es que yo qué sé, también hay muchas situaciones. Hay gente que dice, ¿qué es eso de que trabajes esa zona? Es que hay de todo, escucharíais de todo. Y el trabajo de suelo pélvico es básico. Si no, luego tienes incontinencia muy gorda y eso te limita en todo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno. Hay muchos tabús de todo tipo, pero también es muy personal porque hay veces que es real, hay veces que es real, esto no lo puedes hacer, es que esto es peligroso, es malo, pero no es para todas. O sea, el problema es que tiene que ser algo muy individual. Y como Ajá. acabas de decir antes que, bueno, este es tu segundo, estás embarazada otra vez, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Porque le acabas de contestar antes, que has dicho, siendo la misma persona, el mismo cuerpo, hay muchísima diferencia. ¿Has notado ese cambio entre tu primer hijo Balú y ahora? Muchísimo, muchísimo. O sea, nada que ver. Son dos embarazos, van a ser dos niños diferentes, eso seguro, y un embarazo completamente distinto. Con Balú se puede decir que fue un embarazo engaño y ha sido un niño engaño, o sea, es un niño engaño, es muy bueno, el embarazo ni me enteré y ahora pues he tenido, no he tenido un embarazo malo, ni estoy teniendo un embarazo malo ni mucho menos, pero he tenido pues un embarazo normal. El primer trimestre, vómitos, náuseas, malestar, muy cansada, tripa muy pesada. Mi tripa ahora, al ser el segundo embarazo, el útero está dilatado, entonces no está pegadito a ti y no lo puedes trabajar y mover de la misma manera. Está suelto, está bajo, me aprieta mucho más en el suelo pélvico, que eso es súper incómodo y además duele. Me ha salido una variz por el peso que no puedo, o sea, un montón de cosas normales en un embarazo. Además te pilla que claro, aparte de que yo estoy entrenando y trabajando, el tiempo que antes descansaba ahora estoy con Balú. Y el Claro, problema es que la gente me dice, Buah, ¿cómo sigues entrenando? Digo, es que la pregunta no es cómo sigo entrenando, es cómo sigo jugando con Balú. O sea, es que esto, es eso lo que, o sea, esos movimientos repentinos, ese coger a tu hijo en brazos, llevarle al baño, sujetarle cuando está malito, levantarle la cama, o sea, esas cosas son las que a mí o sea, las que a una embarazada le cuestan más porque los movimientos cíclicos de nuestro deporte es que prácticamente no te supones si lo haces suave. claro. El problema es eso, es el día a día, es hacer la compra. Es que en el primer trimestre prácticamente no pude hacer nada porque estaba reventada. Entonces, bueno, pues adaptarse, ¿no? A la situación. Se nota. Entonces, ¿no? Entre el primero y el segundo. Bueno, Natalia, ¿y cómo cuando llegue, salga todo bien, nazca tu segundo hijo, cómo te planteas esa vuelta? O si te la planteas, quién sabe, a la competición, a volver a... Aunque viendo hoy tus redes sociales ponías que tenías muchísimas ganas de estar ahí a tope, ¿no? Sí, ¿Cómo te sí. planteas? Pues a ver, por ejemplo, la vuelta de Balú me sorprendió porque al final me fichó por la ANB, me dieron la oportunidad de entrar en un equipo de media distancia que yo no me había planteado hacer media distancia en la vida. Fue una experiencia preciosa. Alcancé mi mejor estado de forma de nunca, post embarazada. O sea, yo nunca había estado tan en forma como estuve en 2021, por ejemplo. También conocí, o sea, ahí me di cuenta de la importancia, por eso lo trabajo tanto con mis pupilos, de la importancia del equilibrio emocional. A mí me encanta competir.
me encanta el triatlón, me encanta la media distancia, pero la media distancia al nivel al que yo lo quiero hacer o a mí me gusta hacerlo, al menos por ahora, no es compatible con una vida con un deportista profesional y con un niño al que quiero criar y con el que quiero pasar tiempo. Claro. Entonces me supuso un desequilibrio emocional, sobre todo al final de temporada, cuando ya flaquean las fuerzas en todos los sentidos, que me hizo replantearme un mogollón de cosas. Entonces, ya la temporada pasada me inicié en el trail, que es una cosa que me ha encantado siempre y o sea, me obliga a dedicar un poquito menos de tiempo y puedo estar en forma y es menos tiempo. Y luego que también yo soy una atleta de corta. Es verdad que los años juegan un poco en contra de esto, ¿no? Pero a mí es lo que me gusta y es lo que me llena y aunque yo no sea competitiva en corta porque no soy buena nadadora, ha llegado un momento en el que lamentablemente, porque me da pena, mis objetivos ya no pueden ser los mismos porque no voy a llegar con lo que se exige ahora mismo para estar ahí, con el nivelazo que hay ahora. Pero sí que me he dado cuenta de que quiero estar muy en forma, pero quiero hacer lo que me gusta. Entonces, cuando ahora me planteo qué voy a hacer, la incertidumbre es bestial porque no tenemos ni idea de lo que es la vida con dos niños, ni idea, ni idea. Bueno, Iván te lo puede decir que tiene dos, yo tengo uno. Claro, es la historia de siempre, ¿no? Que siempre coincide, y yo lo he hablado muchas veces con Emi, o sea, nosotros queríamos ser padres jóvenes, pero es que te coincide todo. O sea, te coincide la mejor época de crianza con la mejor época deportiva, con la mejor época profesional y hay que elegir. Claro. Entonces, pues yo el año pasado ya elegí apoyar a Emi en sus proyectos deportivos porque él tiene un bagaje y un nivel y un potencial mucho mayor y me apetece apoyarle. O sea, es que llegaba un momento que es que Emi y yo vivimos una época de, él se levantaba pronto para entrenar, venía, yo estaba esperándole en la puerta con Balú, ¿Le así, dabas al niño? es que no me daba tiempo, porque teníamos que doblar, estábamos los dos, él centrado en larga distancia, yo centrado en media distancia. Él a nivel internacional, yo a nivel nacional, con un montón de objetivos, súper motivados, porque es que nos encanta. Pero es que sí, vale, pasábamos mucho tiempo con el peque, porque es verdad que trabajamos en casa, pero es que los tres juntos, o yo con él, entonces, bueno, al final, esta vez lo que me planteo es, yo seguro que voy a seguir haciendo deporte y además no quiero aún hacer deporte salud, pese a lo que me dicen mis padres ay, pero ¿por qué no podemos poner ya a hacer deporte salud? Pues bueno, a mí no me apetece hacer deporte salud todavía. Y tengo muchas ganas de competir, tendré que cambiar mis objetivos, eso está claro. En un principio he estado dándole vueltas, tendréis la primicia, porque esto solo le he hablado, ¡Oh! Pues hay que pero, escucharlo, el podcast. pero no quiero iniciar, o sea, mi parto está previsto para marzo, ¿no? Mediados de marzo. No quiero empezar la temporada en montaña porque yo no tengo un bagaje en montaña tan amplio como para poder ponerme en forma tan rápido y es algo muy lesivo para mí porque tiene muchísimo impacto después de dar a luz el suelo pélvico. O sea, sé que si me quiero centrar en montaña me voy a destrozar y no quiero. Entonces seguramente haga un verano de triatlón de corta distancia a nivel autonómico que me apetece muchísimo competir aquí cerquita de casa y todo sprints, que me apetece mucho eso. Y luego ya de cara a final de temporada triatlón, que será noviembre, diciembre, o sea, noviembre, octubre, noviembre, pues empezar a ponerme más fuerte para hacer la temporada de invierno de carreras de montaña, que también me gustaría hacer la liga de la FEMEC, de la Federación de Montaña de aquí de Valencia. Entonces, objetivos a nivel autonómico, al menos por ahora, para poder tenerlos cerquita de casa, no meterle más viajes a nadie de la familia. Y bueno, pues ver cómo responde mi cuerpo y más que cómo responde mi cuerpo, cómo responde la rutina y cómo nos podemos organizar. Pues Sí, tenemos también tenemos mucha la ayuda. exclusiva. Natalia volviendo a corta distancia. Sí, sí, es algo que quiero hacer al nivel que sea, pero siempre me quedó, no la espinita porque lo viví, pero que es lo que a mí me gusta. La media distancia es diferente. Sí, para nada, para nada. No, semana a semana y a veces día a día. Sobre todo en el primer trimestre prácticamente no pude hacer nada, me encontraba fatal.
Luego es verdad que en el segundo trimestre me empecé a encontrar mejor, pero en el quinto mes empecé a tener contracciones prematuras. Y claro, eso puede no ser nada, como ha sido mi caso, bueno, he bajado mucho el ritmo y parece ser que estoy fuera de peligro porque al final ya estoy en el octavo mes y si tuviese ahora un parto prematuro no sería tan grave, pero como en el quinto mes esas contracciones te lleven a un parto prematuro es peligrosísimo. Entonces ahí hice un parón gordo de ver cómo funciona mi cuerpo, qué pasa cuando tengo más, cuando tengo menos. Y ahí en el quinto mes tuve un impasse. Luego ya me empecé a encontrar mejor, sexto, séptimo y octavo mes. Y ahora, pues a lo mejor al principio estaba entrenando entre 8 y 10 horas a la semana. La intensidad la bajé desde el minuto uno, eso sí que es cierto. Y ahora estoy entrenando pues 6 8 horas a la semana y intento nadar todos los días, bueno, todos los días. El fin de semana siempre hago un día libre para dedicárselo a Balú, pero intento nadar bastante porque es donde más intensidad y más en forma puedo mantenerme. Ahora hace 2 meses que, no, un mes y medio que ya no corro porque me daban contracciones, entonces dejé de correr. Intenté en elíptica, pero tampoco me funciona muy bien. Y entonces estoy patinando porque patinando me es súper cómodo y me encuentro muy bien. Y luego, pues mucha fuerza, mucho suelo pélvico. em, y luego también bici. Dejé de hacer desde el minuto uno, la verdad, porque la bici a mí no me encanta, o sea, me gusta, pero no es mi pasión. Y cada vez tenemos un poco más de miedo. Y entonces, Una caída, un golpe. exacto, no lo vi viable y el problema es que casi a los 2 meses ya tenía tripa y la tenía tan baja que ahora mismo prácticamente no puedo hacer ni bici inclinada, o sea, la del gimnasio que tengo que hacerlo con las piernas abiertas y, o sea, incómodo. Así que bueno, adaptándome, o sea, día a día, la verdad. Sí que me intento planificar los entrenos, al menos el del día, para motivarme, porque al final entrenar sola desde hace tanto tiempo se hace muy pesado, muy pesado. Entonces intento al menos tener la planificación ahí y decir, venga, pues hoy hay esto, ¿no? Pero no es con mucho tiempo. Claro. Bueno, Natalia, ¿qué faceta te gusta más? Voy a hacer unas preguntitas así rápidas. ¿Entrenadora o triatleta? Qué complicado, ¿eh? Muy difícil, no elegiría, pero si tengo que elegir triatleta, Triatleta, ¿no? ¿Y el segmento que mejor se te da de los tres? correr, Correr. ¿Te gusta más correr? Bueno, claro, siendo trail runner también, se te tiene que dar siempre me ha bien. gustado mucho. ¿Madrid o Valencia? Hombre, eso no, eso siempre va a ser Madrid. Pero no por el lugar, que yo ya sabe de mí que no, que Madrid no me, sino porque, bueno, pues soy muy familiar, mi familia, mis amigos, eso siempre. Pero vamos, si le preguntas a Emi sí que es de la terreta. A Sí, mí no ¿no? me lo que ya. Pues sí. Ujú. A ver, yo creo que sí, que ha mejorado muchísimo, que cada vez se fomenta más, hay ligas, perdona, empresas que ya se dedican al patrocinio del deporte femenino únicamente. Yo creo que se está haciendo un trabajo bueno. Siempre es difícil igualar porque al final el espectáculo que se genera, pues al final es el que es y eso es difícil de cambiar. Pero yo creo que se está trabajando bien, que se está trabajando en la buena dirección y también creo que las mujeres están trabajando tan bien Sí, sí. que es que va a llegar un momento, además tenemos la suerte de que en el triatlón, primero al tener la natación, que es uno de los deportes en los que menos diferencias hay entre mujeres y hombres, y luego al implicar en el caso de la media distancia y sobre todo de la larga distancia, al implicar la resistencia, se está viendo que es que las diferencias, mi trabajo de fin de grado en su momento, que esto fue el 2000. ¿Cuándo terminé yo? 2014, creo. Yo hice un trabajo con Bataller que era diferencias entre hombres y mujeres en el triatlón y estudié todas las distancias de triatlón y todo. Y la verdad es que es increíble, pero es uno de los deportes en los que menos diferencias hay entre mujeres y hombres. Y yo incluso Eh, hasta en el trail running también, porque la chica esta americana, Courtney Dauwalter, ¿no? sí.
Y quedó tercera entre todos. Están viendo como resultados absolutos bastante sorprendentes y es por muchas razones. O sea, antes la mujer no tenía acceso al tipo de entrenamiento y a la dedicación y al tiempo que tenía un hombre para entrenar. Ahora, con el tiempo, hay muchas mujeres que primero renuncian a ser madres, renuncian a tener pareja, o sea, están renunciando a muchas Ujú. cosas que nunca se había hecho antes, que los hombres a veces sí lo habían hecho. Entonces, ahora veremos cómo va a evolucionar todo y en qué desemboca el esfuerzo de estas mujeres, porque está habiendo unos proyectos y unos compromisos muy bestias, muy bestias. En España tenemos el ejemplo de Guruche. O sea, yo, por ejemplo, lo he hablado muchísimo con Elene. Digo, es que, o sea, el proyecto que ella tiene es un proyecto tan gordo que no es que otra persona no pueda igualarla en algunos aspectos, es que muy poca gente tiene la pasión o la convicción o la situación que tiene Guru y las decisiones que ella ha tomado para tener el proyecto que ella tiene y tirar adelante así. Y entonces, pues claro, esa situación que ella ha generado y ha conseguido con todo su esfuerzo, ahora vamos a ver los resultados que tiene ese tipo de perfil, que es un perfil que no se ha podido estudiar porque no ha existido antes. Claro. Entonces, van a venir y vienen generaciones Se, muy se- potentes se va de hombres notando. y de Nosotros en mujeres. nuestro club lo estamos notando. Cada vez se van animando más chicas y ya el número de chicas casi está igualando al de chicos. O sea, da Mm. gusto cómo la mando, vienen, preguntan, ya no tienen tanto miedo, porque parecía que el triatlón también era un deporte también muy de hombre. Y Sí, cada sí, vez hay más inscripciones femeninas. A ver, aquí tenemos que trabajar juntos muchos organismos. O sea, tiene que trabajar la federación, tiene que trabajar el ministerio, tiene que trabajar todos los clubes, tienen que trabajar los entrenadores, tienen que trabajar los deportistas. O sea, son un montón de cosas que tienen que unirse para seguir trabajando en esto. Pero yo creo que se están tomando medidas poco a poco. Una muy importante a nivel profesional es igualar premios, o sea, eso es fundamental. sí, sí. Igualar patrocinios, por ejemplo, también, que eso yo creo que cada vez también se está haciendo. Incluso te diría, creo que desde hace algunos años, ciertas mujeres en el mundo de élite, sobre todo en triatlón, o sea, que es lo que yo puedo hablar, lo hemos tenido más fácil a la hora del patrocinio, porque al final son personajes, a lo mejor públicos, que llaman más que un hombre que tiene mucho más nivel que a lo mejor una mujer. O sea, yo me acuerdo Bueno, en que... tu caso, tú llevas mucho más tiempo con Oka que Emi, ¿no? Claro, bueno, eso fue un caso que al final yo estuve haciendo las prácticas en el INEF de Madrid con Antonio Serrano y con su Ujú. grupo de medio fondo y de fondo. Entonces hice mucha amistad con Marta y con Irene, que son dos mediofondistas, y la pareja de una de ellas es distribuidora Empezó con Joca cuando no sabía nadie que era Joca aquí en España, que no sabíamos ni cómo se llamaba, y eran zapatillas que parecía eso o sea, bueno, estilo cero, y me dijo, oye, ¿a ti te apetece probar? Y dije, bueno, pues venga. Pero al final yo me di cuenta en el ANB que a lo mejor compañeros, como podía ser Joan Colino, que empezaba conmigo, y Joan tenía mucho más nivel mucho más nivel, claro, es que en mujeres también ha habido menos nivel, entonces los resultados estaban ahí, ¿no? Pero que yo decía, joder, una persona como él, con lo que entrena, con los resultados que tiene, le cuesta mucho más encontrar patrocinadores que a lo mejor a mí. También porque me he movido a las redes sociales, bueno, por lo que sea, pero que sí que veo que las mujeres a nivel patrocinios se mueven bastante bien. Y bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que el que haya modelos es fundamental para las niñas y que vean que se puede, que existe la posibilidad, que hay gente que lo ha hecho antes que tú y que puede seguir ese camino. Eso es básico, básico. Ya ves. Pues Natalia Bermúdez, muchísimas gracias por romper tantos mitos y tantas barreras, Bueno, por traernos Oka a España, cuando no conocía a nadie. eso sí, porque no sé quién más empezó conmigo en esa época. Gracias bueno, por ser, bueno, una deportista que está rompiendo ahí barreras y, bueno, y es un reflejo en el que muchas mujeres seguramente se sientan identificadas. Y gracias
por hacernos a Iván y a mí entender un poco más el concepto de, bueno, tenemos un club y nos gustaría mimar también a las chicas que están con nosotros y para nosotros es un placer, bueno, coger apuntes y, bueno, y estar un poco también en la onda, ¿no? Para no quedarnos desfasados tampoco. Que no te queremos robar más tiempo, que ha sido un auténtico placer, que, Gracias. joder, ¿has estado a gusto con nosotros aquí un ratito? Mucho, mucho. La verdad que se valora un montón y que os interesen temas así al final con la cantidad de gente que os escucha, que es muy interesante, dice mucho de vosotros también, ¿no? Que haya variedad y que os interese la formación, que estéis interesados en mejorar en el club y con vocación y ilusión y ganas lo conseguiréis, seguro. Pues muchas gracias y nada, Gracias a vosotros. te deseamos que tengas un embarazo muy bueno, que con salud y que pronto nos veamos por ahí por los triatlones. Claro que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta Buenas luego, noches. Natalia.